Por todos, Be'ezrat Hashem día 13 de Sivan, continuamos con nuestro Shiur de Alajá Yomit. Hoy veremos Alajot Shabbat y nos vamos a concentrar en abrir y cerrar el techo de un coche para bebés en Shabbat. Dice Alajá que, primero que todo, debemos saber que unos 39 trabajos prohibidos en Shabbat es el trabajo de boné, que es construir. Y una toladá, que es un derivado de este trabajo prohibido, sería hacer un Ohel Keva, que es una carpa permanente, es decir, hacer una carpa o un techo que esté diseñado para permanecer fijo en el tiempo y que su techo posee por lo menos un tefaj, que son 8 centímetros de forma horizontal. Pero si es que tiene menos de un tefaj, en ese caso no se considera un techo y estaría permitido hacerlo en Shabbat. Ahora, basado en esto, trae la Gemara en Masechet Shabbat en Daf Kuf Kav Hei Amud Bet 125. La Mishnah que nos enseña que nuestros sabios prohibieron hacer o deshacer en Shabbat un Ohel Agai, una carpa temporal, a pesar de que esta carpa está diseñada para permanecer menos de 8 días. Y esto por temor de que la persona vaya o llegue a hacer un Ohel Keva, una carpa permanente, incurriendo en una prohibición de la Torah Haz Shalom. Sin embargo, trae la Mishnah ahí una divergencia de opinión que hay entre Rabbi Eliezer y nuestros sabios, si acaso se permite seguir extendiendo el techo de una carpa, la cual ya estaba extendida como mínimo un tefaj, 8 centímetros, desde antes de Shabbat. Donde Rabbi Eliezer opina de forma severa que está prohibido seguir extendiendo aquel techo, y en cambio nuestros sabios Jajamim opinan de forma indulgente, trayendo que sí está permitido. Y la halajá se decretó como nuestros sabios decir que si es que había un tefaj abierto del techo desde antes de Shabbat, se permite agregar sobre ese techo en Shabbat. Y esta permisión es conocida como Mosif al Ohel Agai, agregar sobre una carpa temporal. Ahora, basado en esto, en el Gemara y Masechet Shabbat, en Daf Kuf Lamed Het Amud Alef, página 138, analiza el caso de una silla plegable llamada Kiset Raskal, la cual al extenderla se tensa un cuero donde se sienta la persona, causando que se genere un techo, el cual otorga sombra al suelo. Y como conclusión, trae que está permitido abrir este tipo de silla en Shabbat. ¿Y por qué? Explica Rashi, ya que de Lav Midi Avid el alituve ba'alma. No hizo nada a la persona, sino que solamente algo para sentarse. Sin embargo, existe una divergencia de opinión entre las autoridades alágicas sobre qué quiso decir Rashi, decir de Lav Midi Avid el alituve ba'alma. La Mishnah Berurah entendió que por el hecho de que aquel cuero que se extiende para sentarse sobre él, generando un techo que brinda sombra, es un techo que ya estaba adherido a la silla a través de pivotes, resulta que se considera como una carpa la cual ya estaba hecha, construida antes de Shabbat, y por ende se permite abrirla y no se considera estar construyendo nada en Shabbat. Sin embargo, el Gaon Noda Biudá en Tanyana entendió que Rashi permitió por el motivo de que se permite abrir esa silla en Shabbat por el hecho de que el cuero que se extiende es con propósito de sentarse sobre él y no con un propósito de generar sombra bajo de él. Y sabemos que para que se considere como una carpa temporal y pueda entrar dentro del marco de la prohibición de los sabios, tiene que ser un techo el cual está diseñado específicamente para generar sombra con él o para proteger de que no caigan cosas sobre lo que se encuentra debajo de él. Pero de no ser ese propósito por el cual se crea ese techo, como acá que se sienta sobre el cuero, entonces no posee un título de techo y estaría permitido hacerlo incluso temporalmente. La diferencia práctica entre la opinión de la Mishnah Berurah y el Noda Biudá vendría siendo en el caso un techo el cual estaba hecho para brindar sombra o proteger de la lluvia y está adherido a los muros a través de unos pivotes o algo parecido. Según la opinión de la Mishnah Berurah, estaría permitido abrir ese techo en Shabbat, no hay ningún problema, dado que se encuentra adherido ya a los muros. En cambio, según la opinión del Noda Biudá, aún estaría prohibido, porque está hecho para brindar sombra o para proteger lo que se encuentra abajo de él. Basado en esto, divergieron las autoridades alágicas en su opinión y las autoridades alágicas contemporáneas respecto a si estaría permitido abrir el techo de un coche de un bebé en Shabbat. Según el Hazon Ish, estaría permitido abrir el techo en Shabbat y también cerrarlo, dado que el techo se encuentra adherido al coche desde antes de Shabbat, por lo que se considera como un Kiset Raskal, que es la silla plegable de la Gemara que se permite abrir en Shabbat. Es decir, opinó como la Mishnah Berurah. Sin embargo, Magan Rabbeinu Ovadia Yosef en Hazon Ovadia, en el tomo 5,
trajo ambas opiniones y finalizó concluyendo que se debe ser severo y no abrir el techo del coche del bebé en Shabbat a menos de que se haya dejado abierto desde antes de Shabbat un tefaj, 8 centímetros, dado que el propósito de aquel techo es para brindar sombra y proteger que no caigan cosas sobre el bebé. Y sabemos que este tipo de techo está prohibido hacerlo en Shabbat, incluso temporalmente. Es decir, como la opinión del Nodab Yehuda. Y esta es mi opinión, Oletzion y el Igot Moshe. Por ende, en resumen y como alhaja práctica. Respecto al techo del coche de un bebé, el cual se abre y se cierra, si es que se desea poder abrirlo y cerrarlo dentro de Shabbat, lo correcto es abrir el techo del coche un tefaj, que son 8 centímetros antes de Shabbat. Y de esta forma se podrá continuar abriendo y cerrando por considerarse un agregado a una carpa temporal. Ahora es importante también que al cerrarlo se deje por lo menos un tefaj abierto, 8 centímetros. Y se debe destacar que en caso de que el bebé se encuentre afligido por el sol o por la lluvia que le cae sobre él o algo parecido, estaría permitido abrir el techo del coche en Shabbat. Beshinui, que es de forma no convencional, por ejemplo haciendo con los codos. En caso de poderse. En caso de no poderse hacerlo de Beshinui, se permite incluso hacerlo de forma convencional, es decir, con la mano, según todas las opiniones. ¿Y por qué? Ya que el pequeño se considera como un enfermo el cual no posee peligro, Jolé Shem Bo Sakana, respecto a esta materia de Shabbat. Lo cual, en ciertos casos, como un caso de aflicción, como es este, se permitió realizar una prohibición rabínica Beshinui y de repente incluso de forma convencional. Así aparece en Shin Kafret, Sif Yud Zain. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos Shabbat Shalom U'Borach.